Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a mi humilde casa. Gracias. Una vez más a una pequeña entrevista, a resolver inquietudes de nuestros seguidores que siempre día a día nos escriben y le mandan muchos saludos y bendiciones. Bueno, saludo cordial primeramente a Miguel, a su esposa, y a ustedes por esa generosidad que tienen al tenernos en cuenta para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Gracias por la audiencia y por el carisma, porque en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de prueba. En este tiempo nos están dando la oportunidad de responder las preguntas, así que adelante, dama. Claro que sí, Jorge. Por acá tengo unas preguntitas que siempre nos mandan nuestros seguidores y vamos a resolverlas. Dice, soy pentecostal de la cabeza a los pies. Quiero preguntarte, ¿encontraron el arca de Noé? Literalmente, el arca de Noé nunca se encontró. ¿Por qué? Porque ella quedó en el monte de Ararat, en un lugar demasiado elevado. Y lo primero que hicieron Noé y sus hijos fue utilizar esa misma madera para la construcción de los lugares donde ellos tenían que habitar, ya que no había ningún sitio. Es decir, el arca se convirtió en la primer fuente de elementos naturales para construir una vivienda. Póngase usted a pensar, usted está en un diluvio y usted tiene una lancha. No, usted tiene un bote y no hay nada más que hacer y usted está con su esposa. ¿Qué hace usted? Coge el bote, lo desbarata y construye. Es decir, ellos fueron provistos por Dios con esa madera. El arca es imposible que se haya conservado como arca, porque es que él tenía una esposa, 3 hijos y 3 nueras. Necesitaban un sitio, no había nada. Entonces el arca fue desbaratada completamente según la lógica y la razón. Porque si tú estás con tu familia y tienes ahí la madera, la brea y todo, obviamente lo que vas a hacer es una casa para vivir. Y ellos construyeron, daba el diámetro exacto para una casa prefabricada en madera. El arca jamás fue encontrada. A los pentecostales de pie a cabeza deben de ser sabios y lógicos. ¿En qué sentido? En que si yo tengo una olla llena de agua, pero al lado hay unas yucas y unas papas y una carne y hay fuego, pues yo la uso aunque haya tenido agua para hacer la comida. Es decir, la razón lógica nos enseña que hay una familia que no tiene ningún tipo de elemento para construir un lugar, dadas las características de que el agua se estaba utilizando, el frío sería impresionante. Entonces ellos, literalmente, lo más lógico es que construyeron una casa con el arca y que jamás se encontró así. El arca de Noé. Si ella preguntó por el arca de Noé, Sí. el arca de Noé no, sería imposible, porque ¿quién iba a descubrirla o la iba a tomar si eran ellos 8 nomás? Ellos 8 poblaron la tierra mirando el arca y devolviéndose en cada que la veían a tomar una tabla, a tomar una madera y a tomar la brea con la que la construyeron. Gracias, Jorge. Jorge, porque otra pregunta que dice, ¿qué diferencia hay entre Dios en mayúscula y el Dios en minúscula? Bueno, la Biblia dice, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. La palabra Dios con D minúscula se refiere, en la Biblia hay 4 dioses. Uno verdadero, que es el Dios todopoderoso, el Dios altísimo, el Dios eterno, el Dios santo, el Dios fuego purificador, el fuego consumidor. Y hay 3 dioses falsos que son el Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos. Ese literalmente es el dinero. Ese no es Satanás. El segundo Dios es cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Es decir, el vientre del hombre o el hombre como tal se constituye en un Dios, pero no en un Dios de poder, sino en un Dios con D minúscula. Y dioses se refiere a cualquier tipo de falsa deidad en la que han creído, pero que hayan dioses verdaderos, no, ninguno de los 3 es verdad. Solo son términos utilizados a personas, al vientre
Vea, la Biblia dice, vosotros sois dioses a hombres, a los judíos, y todos vosotros hijos del Altísimo. Y allá les dice, vuestro Dios es el vientre. Y aquí es el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos. Los tres dioses que aparecen ahí, sencillamente no son dioses de poder, son términos utilizados por los escritores de la Biblia para referirse a seres que tuvieron el título dioses, pero tienes que entender que la palabra Dios no tiene sino poder en el omnipotente. Ahí no. El Dios de este siglo es un dinero, eso no es nada. Un hombre altivo, soberbio y blasfemo tampoco significa nada. Y el vientre, que es donde el hombre se jacta de su lascivia y concupiscencia, tampoco es nada. Entonces la diferencia es que esos dioses son falsos y este es verdadero. Pero estos no tienen poder, para que no vayan a creer que tienen ningún tipo de fuerza. El dinero no tiene fuerza. El dinero tiene rodillas y se arrodilla nomás ante Dios. Él le dice al hombre, usted quiere estar conmigo, yo lo arrodillo ante mí, pero yo me arrodillo ante Dios. Al único al que yo me le arrodillo es a Dios. Por eso dice la Biblia, ¿de quién es la imagen y la escritura? La imagen en la moneda de César, y César tiene rodillas. El Dios de este siglo es ese. El vientre, la Biblia dice que al altivo lo mira Dios de lejos, y el que no se ha inscrito en la buena vida fue lanzado al lago que arde con fuego. Y vosotros sois dioses, perecen como hombres, porque si no se humillan bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, perecen. Entonces hay una diferencia, que estos son falsos y este es verdadero, pero estos no son nada. Gracias, Jorge. Por acá hay un seguidor que quiere que le hable sobre las dispensaciones. Bueno, el término dispensaciones no aparece en la Biblia. Es una enseñanza teológica que nos habla de la dispensación de la inocencia, que es Adán y Eva, la conciencia, el gobierno humano, la ley, la dispensación de la gracia, la dispensación de los 1000 años. Se cree que hay 7 dispensaciones en la historia bíblica, pero eso no es verdad. Porque la Biblia no utiliza la palabra plural para dispensaciones, aunque se enseña en teología. Especialmente la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia presenta las dispensaciones, diciendo que comienzan con una bendición y terminan con un juicio, todas. Empezó con la bendición de Adán y Eva en el huerto y terminó con la exclusión del huerto. Luego la del gobierno humano, que empieza con una bendición y termina con la Torre de Babel. Es decir, ellos creen que las dispensaciones son tiempos que empiezan con una bendición y terminan con un juicio, pero no es real. ¿Por qué? Porque la Biblia utiliza solamente la palabra. Pero cuando vino el tiempo, la dispensación, solo hay una dispensación. La única dispensación que existe es Cristo. Él es una dispensación. Es decir, Él es el que abre la puerta y la cierra. Él es el que da la gracia, y en Él se consigue la condenación por amar más las tinieblas que la luz. Las dispensaciones no existen, pero se comparten teología, que hayan periodos de tiempo. Pero ya como maestros eruditos y filósofos o profesores o pastores, profundamente, por ejemplo, no podemos llegar a un instituto bíblico y tumbarles el argumento de las dispensaciones de inmediato, no, porque los confundiríamos, pero literalmente las dispensaciones no existen, y hay como comprobarlo, porque en la Biblia se habla de que Dios dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Ahí tumba cualquier dispensación, porque es Él. Y eso es lo que vamos a hablar en estos días con el hermano Miguel. Vamos a hablar de